Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buena noche. Buenas noches del mundazo. Señores, entonces grandes, si me pueden escuchar, por favor, pongan sí en su pantalla. Escriban sí, te escuchamos, todo bien. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí el morenaje, ya tú sabes lo que le traje. Tranquilo, masillo. Tranquilo, masillo, siempre, como siempre. Manteniendo el bajo perfil, porque tú sabes cómo es que anda uno aquí, ya, vamos allá, con el morenaje, me tuve hoy que poner la armadura, porque vengo un poquito duro de digerir, vengo un poquito crudo el día de hoy, señores, y tengo que hacerlo así. Felicidades a las personas que sacaron con el 32, las personas que sacaron con el 59, felicidades a las personas que sacaron con el 11, no sé cuál más. Estuvimos hablando del 10 y el 100. ¿Qué más? No sé. Aparte de unas jugadas que di en vivo hoy, que tuve que borrar el video porque tuve problemas, porque presenté algo que no debía y no quería que me lo borraran o que me lo bloqueara Facebook. Señores, pero ¿cuánto tema el día de hoy? ¿Cuánto temita para el día de hoy, señores? Hoy esto se ha estado explotando. Óyeme, pero hay que hacer una revista de farándula, de numerólogo. Ya, óyeme, voy a empezar con eso. Noticia de numerólogo, voy a llamarle eso. Ahorita me lo copian también, porque es que tú sabes, el primero que sale con esta vaina soy yo y después todo el mundo empieza a agarrar un pedacito y a cambiar y a hacerlo. Pero está bien. Señores, voy a empezar una noticia de numerólogos. Voy a empezar. Porque que esto está de madre. Lo que está sucediendo está de madre con toda esta gente. Óyeme, ahora que se ha soltado una de loco en este ambiente. Yo no sabía que la gente era tan loca hasta que empecé a joder con esta vaina de números. Pero ahora fue que yo me di de cuenta que la gente simplemente tiene un montón de problemas y trastornos psicológicos, ¿me entiendes? Que están muy fuertes, muy fuertes, pero muy fuertes, le estoy diciendo. Ustedes no tienen idea de lo grave que es esto. Esto es algo que está, es la punta de la lanza nada más. Solamente la punta de la lanza. Y yo voy a empezar con algunas cositas que tengo para ustedes. Tengo preparado para ustedes un poquito de contenido, porque no solamente es hablar mierda aquí, también yo tengo que darle contenido de cosas que sirvan, ¿verdad? Pero gracias a todos siempre por acompañarme, por soportarme y estar ahí. Eso es lo que más le agradezco a cada uno de ustedes, que siempre están ahí para escuchar qué carajo es lo que va a decir Moreno el día de hoy. La gente que está en España, la gente que está en Costa Rica. Ya tengo gente suscribiéndose de Costa Rica, wow, increíble. Cosas que pasan, ¿verdad? Porque uno trata de decirle a la persona, mira, esto es lo que yo hago, es como lo hago, pero aún así ellos quieren trabajar con uno y dicen, no, tú tienes potencial, ahí lo que dices tiene sentido, por lo menos para mí tiene sentido, me dicen, y yo digo, bueno, ok, yo estoy aquí, en lo que te pueda ayudar estoy aquí. No soy Superman, pero estoy aquí. ¿Ok? So, vamos a empezar hoy con las primeras noticias que están sucediendo el día de hoy. Señores, vamos a presentar esto aquí. Esto fue algo que cuando yo lo vi, yo dije, no, lo hicieron. ¿Qué le pasa a esta gente de RDH? Se volvió loca. Es que en República Dominicana ya perdimos todo lo que es el sentido común, que la gente ahora está inventando cualquier vaina para venderle número a la gente. Díganme, es que nos volvimos locos. Numerología rompa banca, ¿qué es lo que es?
Numerología Rompebanca, gracias, gracias que cantaste 3 en tu canal, pero por favor nunca te promociones en mi espacio sin pedirme permiso, ¿ok? O te podría bloquear, alright. Primero me pides permiso y tú me dejas saber lo que quieres publicar. Te dejo publicar y participar aquí de lo que quieras, pero esos tipos de resultados y eso tú sabes con qué intención se hacen, ¿ok? So, cada quien respeta su espacio. ¿Ok? Empezamos bien, vamos a mantenernos bien, por favor. Alright, so, señores, miren lo que tenemos aquí. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos un fracatán que ha salido ahora para jugada. Un raspadito, un scratch off para para jugadores de lotería. Bueno, si usted quiere jugarlo, si quiere utilizarlo, amén. Ok, eso es su decisión. Ahora déjenme decirles qué yo pienso de este sistema de un fracatán, un raspadito, un scratch off para para personas que quieren jugar lotería. Bueno, digamos el scratch off cuesta 60 pesos. ¿Ok? Usted va a rayar y ahí le va a dar unos números para la suerte. Como no sé qué número tendrán, no sé si son números para la Lotería Dominicanas, no sé si son números para la Loto, o no sé para qué números son, pero yo, siendo un poquito abogado del diablo, digo, quizás es una buena idea, ¿me entiendes? Quizás la gente necesita tener su numerito cerquita, sí, pero yo no sé qué es, ¿verdad? Lo que dice la gente, lo que piensa la gente de esto. Ahora, ¿yo lo compraría? No. ¿Por qué? Porque los sistemas de scratch off y los sistemas de rayadito como esto están diseñados para que la gente consuma y pierda. Ahora acuérdese que usted está comprando, no sé lo que está comprando ahí porque la persona que me lo mandó no lo rayó para yo darme cuenta qué es. Pero digamos que si esto es un sistema para tú rayar y darte una jugada y que tú hagas después esa jugada en la Lotería Dominicana, tú estás jugando 2 veces y vas a perder 2 veces porque primero pagaste 60 pesos, ¿ok? Para recibir los números, después fuiste a jugar los números. Para eso yo nomás me meto a Facebook y me pongo a ver a Numerología Rompebanca, me pongo a ver a Andrés de Jesús, me pongo a ver a Winton Números, que dan números buenos, salen y lo dan en vivo y gratis. ¿Me entiendes? En vez de pagar 60 pesos. Por unos números que están hechos por una computadora. Porque imagínense, en una lista de esas, de fracatanes, en una de esas listas, imagínate que vengan 1000 boletos. Esos 1000 boletos vienen con los números que vengan. Pero si es para la Lotería Dominicana que lo están haciendo, créeme, eso va a ser un relajo. Eso no es algo que yo creo que dé resultado. Eso sí es usted jugar con su cuarto. ¿Ok? Para mí eso no tiene ningún tipo de... No es algo inteligente para mí. Quizás fue una buena idea para la persona que lo creó, pero es tremenda idea de mercadearse. Una idea malísima para mercadearse. Porque tú lo que le estás diciendo a la gente es... Compra, a ver qué número te sale y raya y vete juega, me imagino. O no sé si es que tiene algún precio, no sé si me pueden indicar si tú rayas y te pagan ahí mismo, si tienen... no sé cómo funciona, ¿me entiendes? Sería bueno que alguien me ayudara y me diera más información de cómo eso funciona. ¿Ok? Lo próximo es que tenemos para el día de hoy... lo próximo que tenemos para el día de hoy fue hoy se descubrió uno de los numerólogos que andan aquí, ¿verdad? En YouTube, salió a la luz, ¿ok? Y se comprobó lo que todos pensábamos, ¿ok? Que era una niñita, una bebé de 15, 16 años. Alguien me lo dijo a mí, me mandó un screenshot y me dijo, pero venga, que ahí está niña dando números. Yo dije, bueno, señores, es que ustedes cuando están aquí en Facebook,
o en YouTube, tienen que esperar de todo. Yo les he dicho a ustedes, no importa quién es que le dé los números, si no le está dando la cara y usted no sabe qué clase de preparación tiene esa persona, usted está jugándosela, ¿me entiende? Esa persona no tiene ningún tipo de responsabilidad para usted, ¿ok? Esas personas no tienen ningún tipo de responsabilidad con usted. Entonces tú me dices a mí, y yo voy a decir una cosa porque no todo es malo. Yo te voy a decir a ti responsablemente, yo a mis 38 años que he constituido todo lo que es una mini empresa con mis websites y todos mis productos y todas mis cosas que yo hago, y le añadí esto de números y todas estas cosas porque es un hobby que me gusta. Me hago responsable por la gente, me hago responsable de lo que hago. Si tengo que hacerle devolverle dinero, se lo hago instantáneamente a través de PayPal. Tú sabes, todo bien segmentado, todo bien hecho, todo con ticket guardado, todo, óyeme, chévere. Pago taxes, yo hago un montón de cosas aquí, porque todos los websites míos pagan taxes. Si usted se da cuenta, se le cobra un tax cuando usted compra la membresía, y ese tax yo tengo que pagar taxes. Entonces, digamos que viene una niña como esta, y no estoy diciendo que sea el tema de ella, que ella lo esté haciendo, pero digamos que venga una persona y simplemente se dedique a ir a todos los canales de YouTube, vea las mejores jugadas que demos cada uno de nosotros, agarre los mejores números, o bueno, Aragón dio el 02, Winton número dio el 02, Andrés de Jesús dio el 02, voy a agarrar el 02, fulano de tal dio el 34, Steven dio el 34, el maestro de los números dio el 34, voy a agarrar el 34, ¿me entiendes? Y viene y tira eso en un solo canal, ¡boom! De nuevo, los números de momento salen y todo el mundo happy. Aquí se da número gratis, disfrútenlo, todo muy bien. Pero el problema viene cuando ya esa persona empieza a exigirle dinero a la gente. Y estamos hablando de una menor de edad. La gente se está sacando, la gente está sacándose, pero ya no como que no están ayudando, no están... Dígame, que está yendo a la escuela todavía. Ahora, le digo una cosa, la chamaquita tiene más views que todo el mundo aquí. A la chamaquita diario, óyeme, los videos de la chamaquita se ven más que los videos de todos nosotros. Y eso sí hay que decirlo. Los videos de la chamaquita se ven más que los videos de todos nosotros. La chamaquita tiene 14,000 y pico de views. Ahora, pero yo no sé si esos son todos de la escuela, si son amiguitos de la escuela o qué, yo no sé. ¿Me entienden? Jehová, Padre Santo, una niña menor de edad de 14 años dando números en las redes sociales, exponiéndose, regozo que una persona, imagínate tú mi amor, una persona te llega a ti como me han llegado a mí, perdí 14,000 pesos, Raúl Aragones, con una jugada tuya, ¿qué vamos a hacer? Dime, ¿qué tú harías mi amor? Dime. Que lleguen donde tu papá y le digan, perdí 20,000 pesos este fin de semana, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? Esas son las cosas que tú tienes que ponerte a pensar antes de meterte en un ambiente así como este. Tienen que analizar lo que están haciendo. Esto no es un ambiente para venir a jugar. Esto no es un ambiente para venir a dar numeritos y que salgan y copiar aquí, copiar allá, ir aquí, bajar de allá. Esto no es un ambiente para eso. Y tú tienes mucho potencial. Porque tú lo haces, te voy a decir una cosa, lo haces hasta mejor que yo. La forma como te manejas, como tú haces tus cosas. Óyeme, tú eres, mi amor, tú eres, óyeme, lo mejor que hay en YouTube ahora mismo, en cuestión de presentación, eres tú. Para decírtelo. Es bello, hermoso. Vi tu trabajo y me encantó cómo lo haces, cómo tú te expresas, óyeme, bello, hermoso. Pero está orientado a algo que tú no eres. Algo que tú no estás preparada para bregar. ¿Me entiendes? Ten cuidado.
solamente te digo, ten cuidado, cuídate mucho, ¿ok? Porque, como vuelvo y digo, es un ambiente que, te digo, una persona, tú le das una jugada o algo, yo no sé lo que tú estás haciendo, tú dices que no tienes grupo o tienes grupo, no sé si tienes un grupo, pero una niña de 15, 16 años hace un grupo, de momento hace que 15, 20 personas pierdan 100,000, 200,000 pesos en un fin de semana y, ¿me entiendes? Pierde, no sé, 200,000 pesos la gente tuya en un fin de semana. Dime, ¿cómo tú vas a responder? Está fuerte eso. Está fuerte, fuerte. Yo no sé si tú estás a ese nivel todavía. Pero cuando tú tengas clientes tuyos que jueguen a la semana 50,000, 6,000, 100,000 pesos, como si nada, entonces tú me vas a entender. Porque no es fácil. Alright. Ahora, vamos al próximo tema. Éxito. Óyeme, yo creo que tú deberías de enfocar toda esa energía a otro tipo de proyecto y yo sé que te va a ir muy bien porque tú tienes un ángel. Óyeme, te estoy diciendo, la mejor que está haciendo su presentación y manejándose aquí en esta vaina eres tú. La mejor, te lo estoy diciendo. La mejor. Me encanta la manera como tú te manejas. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. De verdad que sí. Pero yo creo que esa energía tan jovencita, tú deberías de proyectarla hacia cosas más productivas. Ok. Ramón Mella, ¿cómo está? Bueno, señores, lo próximo es que tenemos... todos ustedes saben de mi proyecto que yo duré más de 7 meses creando ese proyecto. Esto está del carajo. Y esto sí son el tipo de cosas que yo digo, pero ¿qué carajo es lo que le pasa a la gente? ¿Qué es lo que se mete? El dominicano, ¿qué es lo que fuma? Yo digo, porque no es posible que tú... Mire, yo me tardé más de 7 meses creando todo esto, arreglando todo esto, este proyecto que yo tengo de afiliados y todo eso. Planeando, estudiando la oferta, estudiando el porcentaje que le iba a dar a la gente, estudiando números reales de cosas que se pueden dar y cómo la gente puede ganar o no ganar dinero, si es cierto o no, ¿me entiendes? Hice todo lo que fue un estudio de la situación antes de yo coger y tirarme y decir, ok, voy a meter mi dinero aquí, voy a invertir esto, voy a meter mi dinero aquí, voy a invertir en esto y nada, vamos para adelante, ¿verdad? Antes de yo hacer eso, yo estudié todos los lados. Vengo yo anuncio que voy a hacer un grupo para personas que se quieran afiliar conmigo, para pagarle, ¿verdad? Todas las personas que quieran afiliarse, y entre ellos mencioné banqueras. ¿Qué creen? Que al otro día, y lo voy a decir con nombre y apellido, porque yo necesito que esta persona, el maestro de los números, nos explique a todo el mundo cómo algo que me tomó a mí 7 meses y pico desarrollar, él puede venir a platanarlo en 2 días. Dígame, manito, porque ¿qué? Esta es la segunda vez que usted y yo chocamos, entonces ya yo tengo que llamarlo por nombre y apellido, porque cada vez que yo saco un proyecto o algo raro, usted viene, sale con la misma vaina, entonces ya tenemos que tener una conversación usted y yo, porque ¿cuál fue el estudio que usted hizo para eso? ¿O cómo usted se manejó para eso? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza para eso? Porque yo empecé dando 37% y eso es lo que doy. Pero ahora empezó dando lo que es el 70%. Él empezó con un 30%, pero ahora lo subió a 70% porque lo que quiere es aplastarme. Yo no sé qué, porque esa es la barrabasada más grande del mundo que tú puedes hacer. Óyeme, esa es la barrabasada más grande que tú puedes hacer. 70%. Para todas las banqueras. Le invito a todas las banqueras que en este momento se comuniquen con el maestro de los números y se apunten con él y sigan su sistema. Todo el mundo le invito a que lo hagan. Lo veo aquí en una semana.
Porque simplemente va a ser así, mira, fra. En una semana, lo veo aquí. El próximo día de pago que le toque el pago, lo veo aquí. Mira, simplemente va a colapsar. Es un sistema sin ningún tipo de análisis. Y eso es lo que él se dedica, ¿verdad? Pero es un sistema sin ningún tipo de análisis, una oferta sin ningún tipo de base de mercadeo. Entonces yo no sé cómo es que nosotros los dominicanos podemos coger algo y aplatanarlo de esa manera. Porque si usted me llama a mí y me dice, coño Raúl, me gusta esa idea que tú tuviste, ¿cómo yo puedo incursionar en algo así? Yo rápidamente te digo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O yo te lo puedo hacer por tanto. Y ya, y tú lo creas. Porque todo se puede hacer en la vida. ¿Me entiendes? Pero tú coger y decirle a la gente, y esto aquí es que está el error grande, tú coger y decirle a la gente, usted como banquera va a agarrar el 70%. Usted como banquera va a coger y va a ser un grupo de gente en el cual usted va a tener la gente. Usted nada más me tiene que dar mi parte. ¿Qué va a pasar, hermanito, cuando usted dé un número y no salga? ¿A quién la gente le va a reclamar? A esa pobre banquera. Porque ella fue que le dieron los cuartos. ¿Me entiendes? Por eso yo digo que es insostenible. Porque como una inocente banquera que se está ganando 5,000, 7,000 pesos al mes, va a coger, agarrar un grupo de tanta gente, porque ella le va a decir a la gente, sí, métase con esa persona. Pero imagínense que la que va a tener que dar la cara es ella. Si los números no salieron 1, 2, 3, 4 días, 6 días, 7 días, 8 días, lo que sea, se le metió una mala racha a usted. La que tiene que dar la cara es ella. Entonces dígame, yo quiero que la gente me responda aquí en el chat. ¿Qué usted piensa de esa vaina? Dígame usted, ¿qué usted piensa de esa vaina? Yo no sé cómo es que la gente piensa en Santo Domingo. Ven una persona que pone una fritura y ellos tienen que metérsele al lado a vender frito con huevo. Yo no sé qué es lo que está pasando en RD. Señores, háblenme. Si ustedes quieren saber cómo se hace, háblenme. Y yo le digo cómo hacer todo el sistema. Te digo cómo. Porque ya yo lo hice. Ya yo tengo la ventaja que lo hice. Yo te puedo enseñar cómo hacerlo. ¿Ok? ¿Tú quieres pagarme para que lo haga? Yo lo hago. ¿Me entiendes? Y te lo hago para ti. ¿Me entiendes? Pero no aplatanen la cosa. No hagan que la gente se vaya más para atrás. Porque simplemente la gente va a coger y se va a caminar para atrás, para atrás, para atrás. ¿Qué usted va a hacer con un grupo de una banquera que le consiga 50 personas? Y digamos que cada persona pague una membresía de 100 pesos. ¿Verdad? Estamos hablando de 5,000 pesos. ¿Ok? Y que los números no salgan esa semana. Dígame. Usted ha visto como usted ha tenido una semana y semana y media que no le han salido los números. ¿Me entiende? Se me mete una mala racha de esa, dígame. ¿Qué usted va a hacer con esa pobrecita banquera? Vamos a ser responsables, señores. Antes de que nosotros hagamos un disparate así, antes que le hagamos un daño a una persona que, coño, hermano, vamos a ser responsables con esta vaina, porque es que no podemos estar así, señores. No podemos trabajar así. No podemos trabajar así. La gente no se merece que le hagan eso. Yo trato de darle lo mejor que puedo. Lo mejor que puedo a mi gente, trato de darlo. Con la mejor calidad que tengo. ¿Ok? Y cuando hablo de calidad, estoy hablando de esto que le estoy mostrando acá. Un sistema hecho por profesionales. ¿Ok? Sistema hecho por profesionales, no un invento de patio. No una vaina aplatanada. Un sistema que te dice a ti, por ejemplo, yo voy a poner desde el principio del mes pasado, vamos a irnos porque empezamos este mes, desde el mes pasado hasta la fecha de hoy, y voy a mostrarla aquí. Miren esto. Se generaron 6,621 visitas. Yo generé
6.621 visitas en este programa totalmente nuevo que yo empecé. ¿Ok? Un programa totalmente nuevo que yo empecé. 6.629 visitas. Esas 6.621 visitas generaron 10 ventas. Esas ventas fueron de $306 con 64 centavos. Generaron una comisión de $108 con 99 centavos. ¿Ok? Al 37% y 10% por cada persona debajo de mí que lo venda. ¿Ok? Eso quiere decir que cualquier persona conmigo pudo haber generado 108 por 47, 5,000 pesos pudo haber generado una persona trabajando conmigo, solamente enviándome personas que estén interesadas en comprarlo. Y eso lo reciben directamente en su cuenta de Banco Popular o lo reciben directamente por lo que es PayPal en segundo. ¿Ok? Usted puede ver todas las personas que están debajo de usted afiliadas con usted. ¿Ok? De cada persona de eso usted recibe el 10% de cada venta. ¿Ok? Y no es que esa persona después va a meter a otra gente y usted va a cobrar a esa gente. No, usted cobra del primero. Cobra el 10% de cada venta. Del primero. Del segundo, del tercero, esa vaina no. Porque esta vaina no es una pirámide. Esto es un negocio, señor. ¿Ok? Aquí están todas las ventas y todo lo que se ha ganado la persona. ¿Ok? Todo reflejado, listo para que usted lo imprima, para que lo guarde para su dato, lo que usted quiera. Va a tener también lo que son banners para su website. Si quiere ponerlo en su website, puede poner los anuncios en su website, generar tráfico y generar también, monetizarlo. ¿Me entiende? Generación de enlaces, generación de creativos. ¿Me entiende? Si tiene que contactarme, me contacta directamente. Óyeme, esto es para los afiliados míos. Esto, mira, por ahora, 151 visitas y ya llevo una venta. ¿Ok? Ya llevo ahí, para esta semana, $11. Llevo ahí. Y yo sigo mandando gente. Lo único que tienen que hacer es mandar gente a su enlace. Y eso es todo. Las personas ven mi trabajo, ven lo que yo hago. ¿Ok? Y compran mi producto. Y usted gana, por referir a la persona, gana lo que es una comisión. Usted no se va a poner de loco viejo a decirle a la gente, arranca acá, métete aquí, este tigre que está pegando. No, nada de esa mierda, señores. Yo no soy loco. Yo no estoy aquí para estafar a la gente. Yo estoy aquí para enseñar a la gente cómo pueden ganar dinero creando un negocio totalmente legal, bajo la ley de Estados Unidos, en internet, refiriendo personas usted puede ganar. Ahora voy a añadir lo que es el pago por cada 1,000 visitantes. Voy a darle un pago a mi gente. Porque si en caso que ellos no generaron una venta, digamos, en esa semana, si mandaron, vamos a suponer, 6,000 visitantes, por cada 1,000 visitantes que manden a mi website, yo le voy a dar un incentivo también. Eso se llama trabajar con tu gente, motivarlo. Toda esta gente que no saben qué hacer con su celular, que lo tienen para arriba y para abajo, que no saben cómo hacer dinero, yo le estoy dando la oportunidad de hacer dinero. ¿Ok? Le estoy dando la oportunidad de hacer dinero con él. Cómo trabajar con su celular, le estoy enseñando. ¿Ok? Esas son las cosas que yo tengo que averiguar. ¿Qué es lo que está pensando esta gente hacer con la gente? Dime, ¿cómo tú le vas a dar? ¿Qué negocio más sostenible? 70%. Y cuando hay un problema, ¿qué? Tú sabes los problemas que pueden salir. ¿Tú crees que esta pobre banquerita que tienen su trabajito, lo que van a hacer es que la boten de los trabajos? Pero el que se mete a trabajar conmigo, cuando hace su pago, inmediatamente cae a otro video donde tiene que darle clic y entrar directamente a mi grupo de WhatsApp sin tener que llamar a nadie ni preguntarle a nadie. Directamente cae al grupo de WhatsApp. Y ya entró y está aquí. Al otro día, calladito, nomás espera su jugada y eso es todo. Dígame, yo quiero, estoy viendo los comentarios que me están poniendo aquí. ¿Me entiendes? Entonces,
Entonces, tenemos que ponernos serios para esto. Porque es que yo simplemente estoy hablando de este tema porque yo al ver cómo se ha prostituido en 2 días, ¿ok? Porque tú empezaste muy bajo con el 30% y después te volviste loco con el 70%. ¿Tú sabes lo que eso me dice a mí? Eso indica desesperación. Eso indica desesperación. ¿Tú quieres saber cómo se hace esto? ¿Tú quieres que yo te lo haga? Óyeme, tú me pagas y yo te lo hago. Y te lo hago el website, te lo hago todo. Te hago el hosting, te hago todo lo que tú quieras. El hosting de website, todo te lo hago. Tú nada más tienes que pagar y yo te lo creo completito. Como tú lo quieras, funcionando. Pan. Pero no le dé a la gente. No le dé a la gente una vaina así. No. Y la gente que entra conmigo no tiene que bregar como... Oye, la persona que refirió a la persona, después que la persona paga, la persona brega conmigo. La persona no va de donde el otro que lo refirió. Es conmigo que brega directamente, porque es conmigo que usted entró a trabajar. Y encima de eso te enseño también cómo ganar referidos de la misma persona, de la misma manera que la persona que te invitó. ¿Me entiendes? Entonces... esos son el tipo de cosas que ustedes tienen que pensar, señores. Tienen que pensar en hacer República Dominicana grande. No en hacerlo un maldito platanal. Tienen que pensar en hacer República Dominicana grande. No en hacerlo un plátano. Para las personas que están interesadas, y lo voy a mostrar aquí. Yo tengo un programa los domingos a las 6:45 en el programa del El Profe Show. ¿Ok? Tengo una sección. Y esta fue la jugada que yo di. Se la voy a mostrar. Vamos a ver si ya subieron el programa. Obviamente, tuvieron que verlo ya el domingo. Yo voy a mostrarle aquí la jugada que yo di. Para que ustedes vean. Si usted está pendiente de lo que yo estoy haciendo, todo el que esté pendiente de lo que me siga, le puede ir muy bien si siguen las cosas como yo le digo. ¿Ok? Ahora, no te puedo garantizar que te va a hacer rico ni nada de esa vaina. No puedo. Sorry, no puedo. Pero te puedo dar lo mejor de mí. Siempre. ¿Ok? Vamos a buscar aquí para que veamos. En el Profe Show. Vamos a buscarlo acá. Señores, vuelvo y digo, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Todo lo que estamos en este ambiente, tenemos que estar conscientes. Ya esto está creciendo una vaina grande. Nos estamos volviendo un grupo grande. Vamos a ser conscientes, señores. No hagamos porquería. Vamos a hacer vaina heavy. Coño. Esto no es un platanal, señores. Estoy harto que hablen mal de mi país. Harto que hablen mal de mi país. Que hablen peste de mi país por cómo hacemos las cosas. Vamos a ir a lo que es al Profe Show. Vamos a ver la jugada que yo di en el Profe Show. Ok, estas son las jugadas para esta semana que yo doy en el Profe Show. Usted sabe que la gente no me ve todos los días por el Profe Show. Ellos me ven los domingos y yo le doy una jugadita, ¿verdad? Para que ellos vengan y hagan sus jugadas. Ok. Vamos a mostrarle a todos. Y estos videos lo hice yo desde el jueves pasado, ok. Vamos a ver si él subió. Ojalá haya subido lo que fue el Profe Show. Marzo 24. No sé, no lo estoy viendo por aquí. Yo espero que lo haya subido él. Vamos a ver. Marzo 9, hoy estamos. No se ven por aquí. Yo estoy buscando la fecha de hoy, señores. Vamos a buscar la fecha de aquí para enseñarles. Si no, se lo voy a mostrar acá, tranquilo. No hay problema.
sin problema alguno, yo se lo busco. A ver si no se me frisa ahora la computadora. Porque esto tampoco es, ya tú sabes. Le está por dar la cúcara más cara a esta vaina. Bueno, en lo que esto le da la gana de aparecer. Vamos a ver aquí. Porque yo quiero mostrárselo a ustedes, ¿ok? Quiero que ustedes lo vean. So, denme un segundito en lo que estamos arreglando todo esto. Señores, vamos a hacer la vaina bien, no hagamos estupideces, no hagamos porquería, mano. Porque, óyeme, lo peor que yo quiero escuchar es que digan, óyeme, pero esa vaina de afiliados, sí, esa vaina no sirvió. Eso empezó un tigre, un llamado aragonés, empezó con esa vaina ahí. Y esa vaina no sirvió. Cuando eso tiene, óyeme, eso va a ayudar a tanta gente. So, yo no quiero que se prostituya la idea y que se haga una porquería, señores. Yo estoy luchando por hacer algo bueno, 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 bueno. Bueno, en lo que esto se le da la gana de trabajar, yo voy a hacerlo por otro lado. Vamos a ver acá los videos. Yo quiero ver si él subió el video de hoy. Yo creo que sí. Él debió haber subido ese video de hoy. Vamos a ver. Usualmente él lo sube a la página. Pero no veo que lo haya subido. No veo que lo haya subido hoy. Voy a tener que preguntarle a ver qué pasó. Pero usualmente él lo sube a la página, todos sus videos. Vamos a ver acá. Y él ha tenido bastantes temas este mes. He estado hablando de muchas cosas, eso, no sé. No sé qué pasó, no lo estoy viendo aquí el video de hoy. Voy a preguntarle a ver qué pasó. Pero le voy a enseñar a ustedes. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si me sale por acá. Me tirarle por el WhatsApp ratito a ver si él lo subió. Wow, ¿cuántos mensajes tengo en mi WhatsApp? Oh my god, suscríbeme, me quiero. Oh my goodness. Papalote, tú subiste el programa hoy para el Facebook tuyo. Ah, eso el viernes lo subió. Ok, el viernes lo subió. Está con los videos del viernes, por eso es que no lo veo. Ah, ya veo, lo subiste el viernes. Sí, el viernes lo subió, ok, listo. Vamos a buscarlo acá. El viernes fue que él subió el video. Aquí, marzo 31. Déjame ver. Ah, no, esto no es. Bueno, voy a preguntarle porque no sé. No sé qué pasó ahí. Voy a preguntarle a él porque no estoy viendo el video del show aquí.
Estos videos son muy corticos. Bueno, anoten la jugada, señores. Anoten la jugada. Esta es la secuencia que empieza para hoy, ¿ok? Anótenla todos ustedes. Gracias por estar aquí. Anoten ustedes la secuencia. Esta es la secuencia que yo di. Quería decirlo por aquí y mostrarlo el video, pero no lo encuentro. No lo estoy viendo aquí. No lo estoy viendo por acá. Anoten ahí. Le voy a dar lo que es la secuencia para el día de hoy. Me disculpan, como siempre. Pero gracias por siempre estar aquí hasta lo último conmigo. No es fácil aguantarme, yo sé que no. Yo sé que no es fácil aguantarme, pero nada, vamos allá, vamos con la secuencia. Y es el único lugar donde voy a dar la secuencia. No lo voy a dar en Facebook, no lo voy a dar en ningún otro lado. ¿Ok? Es el único lugar donde voy a dar mi secuencia esta semana, porque estoy trabajando con mi gente muy de cerca, con un miembro del grupo. Estoy trabajando muy de cerca. Y no puedo estar tirando jugadas por aquí, que la gente nada más esté copiando y estén poniendo ahí en canales, ahí. Señores, eso es una ridiculez grandísima. ¿Cuántos ejemplares honestos como tú hacen falta en nuestro país? Isabel, pero hay un montón, no, hombre. Oye, Isabel, anoten ahí. Hoy estamos aquí. Espérense, denme un segundito. Que aquí hay que hacer unos cambios. Señores, ustedes lo que tienen que ponerse los pantalones con toda esta gente. Ustedes tienen que saber con quién usted está trabajando. Hagan todas las preguntas, óyeme, todas las preguntas que usted tengan que hacer. No hay nadie aquí que no le pueda decir a usted, que le diga a usted está preguntando mucho. No, pregunte porque usted está pagando. Pregunte. ¿Me entiende? Pregunte. Pregunte y que le den respuesta. Eso es todo. Pero usted no puede. ¿Cómo usted va a estar con una mojiganga así con la gente? Eso no, eso es una falta de respeto, mano. Yo no me atrevo a hacerlo, yo. Óyeme, si yo no hubiese tenido ya este sistema hecho para la gente, imagínate, de esta manera yo no me tiro, yo no lo hago. Empezamos, anoten ahí. Palé. Déjame ver. Hoy estamos mañana estamos a ¿cómo? Mañana estamos a 3, ¿verdad? Palé 76.59. Anoten ahí. Palé 76.59. Jugada 93.32.15. Usualmente no hay que voltearla. Usualmente. ¿Ok? No está de más que la voltee. ¿Ok? Quiero que me pongan un 5 en la pantalla. ¿Ok? Quiero que desde Gran Caimán, diablo, Isabel. Quiero que me pongan un 5 en la pantalla si tomaron la jugada, ¿ok? 93.32.15. Esa es la secuencia. 76.59. Recuerden que yo tomo mi secuencia, agarro el último número, que es el que se está yendo, que es el 93. El 32.23 se lo di a los muchachos hoy. El 59 también se lo di a los muchachos hoy. ¿Me entienden? Eran números que estaban en mi secuencia. El que sabe cómo yo trabajo ya sabe. Inmediatamente sabe, esos números los di en una secuencia. Estos mismos números fueron los que le di para mañana a la gente del Profe Show. ¿Okay? Pero con ellos yo lo hago un poquito diferente. Solamente le digo, síganlo 2 o 3 días, porque usted sabe que va desapareciendo uno de esos números. De aquí a 2 o 3 días va a desaparecer el 93, 76 y 59. Van a desaparecer. Pero la semana pasada tuvieron buenos resultados ellos con el 34-43, el 58 varias veces, 09. Óyeme, le fue bien. Gente que estaban viendo en la televisión. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias a todos por estar aquí siempre conmigo. Les pido que por favor, si son tan modestos,
cuando el video esté disponible, o vayan a cualquier video mío y denle compartir a cualquiera de los videos míos, denle like, por favor. Y también, muy importante, suscríbase. Ahora cuando yo termine este video, suscríbase a mi canal, ok, y se me cuida mucho, ok. Así que nos chequeamos y ojo, y ya saben, si ustedes quieren hacer una vaina así como la que yo tengo, por favor pregúntenme y yo le puedo ayudar a quien sea. Yo no le digo no que a nadie, a menos que sea para estafar. Pero si tú vas a hacer algo nice y nítido para la gente, sabes que te voy a decir que sí, ok. So vamos a meter la mano, ok. Bye bye. Trabajo solo, no trabajo con nadie. Chao.